Entonces esta es la agenda de la charla, que es hablar como de la epidemiología, el enfoque del trauma, los aspectos técnicos del ultrasonido, hablar del IFAS y hablar finalmente de los aspectos tomográficos del trauma hepático, duodeno pancreático y de la vía biliar extrahepática. Esta es parte de la epidemiología inicial, que nos habla de la importancia del trauma abdominal. Esos son datos de la OMS, que prácticamente nos habla de los altos costos que tiene a nivel mundial el tratamiento y el manejo del trauma en urgencias, la mortalidad que está enfocada en el 10% y como primera causa de muerte entre los 15 y los 29 años, y en países de Latinoamérica de alta incidencia como Brasil, mostrando una alta incidencia en las admisiones de urgencias del trauma. En nuestro país tenemos una mortalidad reportada en el 2017 de 7.000 muertes y una curva de disminución por violencia, pero aumento por accidentes de tránsito, donde los accidentes en moto nos aportan casi el 50% de mortalidad y de heridos. Es la tercera causa de muerte en nuestro país, solamente superada por la enfermedad coronaria y la enfermedad neoplásica. Y en cuanto al trauma abdominal, lo que tenemos es más frecuente el trauma esplénico, seguido del trauma hepático, posteriormente el páncreas y finalmente el trauma intestinal. Esto ya lo habíamos visto, no sé si lo alcanzaron a ver, el enfoque del trauma inicial. Si no, entonces es para mostrarles rápidamente el abordaje primario del paciente en la sala de urgencias. Se hace un ABCD primario, en el cual el A pues, es el manejo de la vía aérea, el B de respiración, C de circulación, D de déficit neurológico, E de exposición enfocada a hipotermia. Una vez se supera esta fase inicial del trauma, viene el ABCD secundario, en el cual pues, está enfocado en el hacer como un análisis más específico de cada sistema, como el sistema neurológico, hacer un análisis especial en tórax, cardiovascular y en abdomen, que es lo que más pues, nos va a importar en la charla del día de hoy. En este enfoque secundario se activa el set de trauma, en el cual está establecido como radiografía cervical, tórax y abdomen y pelvis, pero lo que está establecido con, digamos que la evidencia actual es que en los centros de trauma, cuando el paciente tiene un score de ISS mayor a 16, se considera un trauma de alto impacto y el paciente debe ser llevado a la sala de tomografía directamente. Entonces es en este momento donde se hace el llamado a radiobiología y llegamos con el ultrasonido para hacer el diagnóstico o el abordaje con FAS o con IFAS, y pues a la luz de las últimas guías de ATLS se desplaza el lavado peritoneal diagnóstico, que la única indicación que tiene actualmente es para cuando no hay disponibilidad de ultrasonido ni de tomografía. Y una vez el paciente ya está con estabilidad hemodinámica, pues es trasladado a la tomografía. Antes pues está contraindicado en la inestabilidad hemodinámica. Entonces el enfoque del radiólogo en este escenario del abordaje secundario pues debe ser cada vez más, digamos que con mayor participación. Entonces, las indicaciones rápidas de FAS a la luz de la TLS hoy en día es los pacientes inestables con causa desconocida, como el paciente que llega politraumatizado con alteración del estado de conciencia, o el paciente estable con trauma penetrante, y el paciente estable con alta sospecha de trauma abdominal, así no tenga un trauma penetrante. Entonces, se le debe hacer un FAS obligatoriamente, y adicionalmente se recomienda hacer el FAS extendido o el IFAS, en el cual pues vamos a hacer una valoración del tórax. ¿Qué vamos a hacer en la valoración del tórax? Una valoración de corazón enfocado a derrame pericárdico, contusión cardíaca, y a nivel pulmonar enfocado a hemotórax, neumotórax, y también podemos hacer excursión diafragmática, que es evaluar la movilidad diafragmática en el paciente con sospecha de trauma toracoabdominal. Y finalmente podemos hacer una valoración de la vena cava inferior cuando el paciente tiene sospecha de hipovolemia. ¿Hasta ahí me están escuchando bien? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Y vamos bien con las diapositivas? Si se empieza a quedar también atrasado, me avisan y me paso ahí al plan C con la red del celular. Bueno, Entonces, sí, señor. el enfoque del FAST, esta es la primera ventana que hacemos, que es la ventana subsifoidea. Entonces, en la ventana subsifoidea, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de hacer un corte de 4 cámaras, así no sea una ventana de 4 cámaras. La idea es tratar de tener estas 4 cámaras cardíacas enfocadas sobre todas las cámaras cardíacas derechas. Recordemos que cuando el paciente empieza a hacer taponamiento cardíaco, por la digamos que baja importancia que tiene la volemia sistémica, el ventrículo derecho pues va a ser el primero que se va a colapsar más allá del ventrículo izquierdo, entonces va a estar abordado o va a estar enfocado hacia esta visión. Entonces este es un ultrasonido de un paciente normal, en el cual estamos viendo aquí arriba el hígado,
que es con lo primero que nos vamos a encontrar, y después nos vamos a encontrar idealmente con las 4 cámaras cardíacas. De manera más anterior o más superficial vamos a ver el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y esa imagen o esa interfase que ustedes están viendo entre el hígado y el ventrículo derecho, que es la presencia del líquido normal, es un ultrasonido normal, no es un ultrasonido positivo para ventana pericárdica. Este es un ejemplo de una ventana subcefoidea positiva con derrame pericárdico, como están viendo ustedes acá. Y lo otro que podemos hacer, como habíamos dicho, aparte de evaluar el derrame pericárdico, es evaluar también el trauma, digamos que directo. Entonces, estos son 2 ejemplos del Hospital de la Samaritana. Es para mostrarles, los 2 son positivos de líquido, que ustedes están viendo a la izquierda y a la derecha, pero quiero que vean la motilidad cardíaca del paciente de la izquierda y del paciente de la derecha. La motilidad cardíaca del paciente de la izquierda es normal, es un paciente que está hipovolémico y que esperaríamos encontrar taquicárdico. Pero si ven ustedes el de la derecha, está marcadamente disminuido y es un paciente en el cual podríamos sospechar que tenga una contusión cardíaca. Entonces, aparte del derrame pericárdico, podríamos hacer también esa evaluación. La siguiente ventana es la ventana hepatorrenal. Entonces, la ventana hepatorrenal, la idea es ir a buscar la línea axilar media, en la cual estamos viendo acá la correlación de ultrasonido a la derecha y de una reconstrucción coronal de tomografía, en el cual lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el hígado, después nos vamos a encontrar el riñón derecho, y la idea es evaluar esta interfase entre el riñón y el hígado, ¿sí? Que es la fosa hepatorrenal. También podemos hacer la evaluación de la columna hacia más profundo y la evaluación del diafragma, que como la vamos a ver ahorita, pues ahí vamos a hacer la evaluación de la excursión diafragmática. Y hacia más posterior, pues vamos a tener el receso pleural, donde vamos a encontrar la presencia del líquido pleural en los pacientes con hemotórax. Este es un ejemplo de ultrasonido normal, en el cual estamos viendo el hígado, el riñón derecho y la interfase de la fosa hepatorrenal en un paciente normal. También vemos la evaluación del diafragma y la columna hacia la porción más profunda. Este es un ejemplo positivo en el cual estamos viendo a la izquierda el ultrasonido con la presencia del líquido en la fosa hepatorrenal, y en la imagen de la derecha, que es una tomografía en corte axial, estamos viendo la correlación con la presencia de líquido adicionalmente con una laceración hepática. Entonces esto es francamente un FAS positivo en esta ventana. Hay que tener cuidado con la ventana hepatorrenal porque tenemos este falso positivo, que es el signo de la doble línea que estamos viendo a la izquierda, que está presente casi hasta en el 30% de los pacientes normales. Aquí en la imagen de la derecha están viendo ustedes un estudio de ultrasonido en el cual vemos una línea hipoecoica anecoica en esta interfase entre el hígado y el riñón, y es un hallazgo normal por la presencia de grasa. Y este paciente tiene derrame pleural por hemotórax acá, pero pues aquí lo que estamos evaluando es la fosa hepatorrenal. Este es un ejemplo de la clínica Shayo, de un signo de la doble línea, en el cual pues tiene un poquito aquí aumento de la ganancia, entonces no se ve tan claro en el video, pero en la imagen de la izquierda ustedes están viendo una línea hipoecoica o anecoica que nos podría hacer pensar que hay una presencia de líquido ahí laminar, y realmente es un falso positivo. Este es otro, que son las variantes vasculares que puede tener el hígado, en donde el Doppler pues, nos ayuda bastante. Entonces, ustedes ven y uno hace el seguimiento de esa estructura anecoica que podemos pensar que es líquido libre, pues continúa con los vasos del hígado y también nos podría hacer pensar que sea positivo, entonces también hay que tenerlo en cuenta. La otra es la ventana esplenorrenal. Entonces la ventana esplenorrenal pues tiene una similitud grande con la hepatorrenal, pero recordemos que el riñón está más superior y más posterior del lado izquierdo, entonces la ventana o el reparo anatómico va a ser la línea axilar posterior. Acá también tenemos una reconstrucción coronal con las imágenes de ultrasonido para hacer la correlación. Entonces lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el vaso, y después nos vamos a encontrar el riñón izquierdo, y la idea es evaluar este receso esplenorrenal para evaluar la presencia de líquido libre ahí. También podemos evaluar ahí el diafragma y el receso pleural para evaluar la presencia de líquido. Entonces este es un ejemplo de un ultrasonido normal de la fosa esplenorrenal. Nos vamos a encontrar inicialmente con el vaso y también con el riñón izquierdo, y la idea es evaluar pues, este receso que estamos viendo entre el vaso y el riñón y evaluar la presencia de líquido ahí. También podemos evaluar el diafragma a este nivel. Entonces este es un ejemplo también francamente positivo. A la izquierda estamos viendo el estudio de ecografía con presencia de líquido periesplénico y también en el receso esplenorrenal, con la correlación en esta imagen de tomografía a la derecha en un corte axial en el cual estamos viendo
la presencia de líquido periesplénico y también esplenorrenal. Marete, ¿también están viendo mi cursor del mouse o ese no se ve? Sí, se ve perfecto. Listo, gracias. Entonces, ¿qué falso positivo tenemos en la fosa esplenorrenal? El más importante es el signo del fluido gástrico. Entonces, recordemos que el paciente politraumatizado es un paciente que viene con estómago lleno, a diferencia del paciente en el cual estamos enfrentados normalmente de ecografía ambulatoria, que viene con un ayuno de 8 horas. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que medial al vaso vamos a ver esta presencia de esta imagen hipoecoica o anecoica con presencia de imágenes ecogénicas en su interior, que es el contenido alimentario. Entonces, acá tenemos la correlación con la imagen de tomografía en un corte axial de la presencia de la cámara gástrica distendida. Entonces, eso también hay que tenerlo, digamos que en cuenta. Este es un ejemplo de un paciente de trauma que viene con estómago lleno y ustedes están viendo esta imagen de la cámara gástrica distendida con presencia de imágenes ecogénicas en su interior, que no es líquido libre, sino es la cámara gástrica distendida. Y finalmente, del FAS básico, por decirlo así, tenemos la ventana pélvica. En la ventana pélvica, pues la idea es evaluar el fondo de saco o el fondo de saco de Douglas en las mujeres, en el cual pues vamos a hacer una evaluación de la vejiga, que idealmente debe estar distendida, y la idea es evaluar pues el fondo de saco, la presencia de líquido libre. Acá vemos la correlación con lo que encontraríamos en una tomografía axial. Entonces, este es un barrido completo que debemos hacer de la vejiga, desde la parte más superior hasta la parte más inferior, para ver la presencia de líquido en fondo de saco. El problema del paciente politraumatizado es que uno de los puntos del abordaje inicial que les mostré al comienzo es que el paciente se le pasa una sonda vesical para evaluar la presencia de hematuria y para hacer también cuantificación del gasto urinario por hora. Entonces, muchas veces vamos a encontrar el paciente con la vejiga vacía y la presencia de sonda Foley en su interior. Entonces, eso limita un poquito la valoración del fondo de saco. Este es un ejemplo francamente positivo en el cual ustedes están viendo la presencia de líquido en el fondo de saco, que pues en el contexto de ese paciente de trauma pues es positivo. Entonces, eso con el FAS abdominal obligatorio básico, y lo que hacemos en el extendido es subirnos a pulmón. Entonces, ¿qué hacemos en pulmón? En pulmón hay muchos protocolos para evaluar el parénquima pulmonar y las pleuras. Uno de los más usados es el protocolo Blue, y lo que refieren ellos en el protocolo Blue es que uno coloca las manos en el tórax del paciente y hace una valoración de un punto por cada mano. Esto es para 4 puntos, hay estudios de 8 puntos, incluso de 16, pero la evidencia pues no muestra diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que recomiendan? Que hagamos un enfoque dirigido al sitio del trauma. Es decir, que si el paciente tiene una herida en la subclavia izquierda, pues infraclavicular, ahí es donde deberíamos hacer el enfoque del ultrasonido de pulmón y no darle importancia al resto de los puntos. Entonces, por eso la recomendación de hacerlo también con 4 puntos. Entonces, ¿cómo hacemos el ultrasonido de pulmón? El ultrasonido de pulmón se puede hacer con un transductor de alta frecuencia, lineal o de baja frecuencia, y la idea es ir a buscar un espacio subcostal y hacer un corte, por decirlo así, con el ultrasonido de los arcos costales y evaluar ese espacio intercostal. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en ese espacio intercostal? El tejido celular subcutáneo, la presencia de enfisema, músculo y las 2 pleuras que vamos a ver acá. La pleura más superficial que nos vamos a encontrar es la pleura parietal, y la más profunda es la pleura visceral. Como vamos a hacer un corte de los arcos costales, entonces los arcos costales nos van a hacer un artefacto de sombra acústica posterior que nos va a dejar evaluar, digamos, que este segmento posterior. Y las pleuras van a hacer un movimiento de cizallamiento que nos van a generar un artefacto de reverberación, que son estas líneas que ustedes ven hacia abajo, que no son líneas reales del pulmón, sino son artefactos de reverberación que se conocen como líneas A. También podemos encontrar unas líneas B en sentido vertical, por decirlo así, que eso hace parte del intersticio normal del pulmón. Entonces, este es un ejemplo de un ultrasonido de pulmón normal. Vean ustedes que acá donde tengo el cursor es la sombra acústica que genera los arcos costales, y aquí arriba estoy encontrando las 2 pleuras que me generan este movimiento de cizallamiento normal porque no hay aire, y me generan los artefactos de reverberación de las líneas A. En una visión más superficial, vemos la presencia de algunas líneas B, se describen normales hasta 3, y vemos esta presencia de movimiento normal. Esto se puede hacer en modo B o en modo M también, para hacer la cuantificación de que sea normal. El Doppler nos ayuda a evaluar también el movimiento de estas líneas B cuando tenemos dudas, y para tener, digamos que claro que es un ultrasonido normal.
Ese es un ejemplo de un neumotórax. Vean ustedes en el tiempo de respiración, de inspiración y expiración del paciente que las pleuras no generan este movimiento de cizallamiento y pues ahí con eso es que hacemos el diagnóstico del neumotórax. Hay un concepto de cielo y tierra que es recordando el efecto de la gravedad dentro de la cavidad torácica. Entonces ven ustedes recordando que el paciente en decúbito supino, el neumotórax se va a ir hacia arriba y el hemotórax se va a ir hacia abajo. Entonces, si nosotros vamos a buscar el hemotórax, pues lo vamos a hacer con las ventanas abdominales, y si vamos a hacer el neumotórax, pues lo hacemos con el ultrasonido de pulmón. Entonces, si pudiéramos encontrar esta interfase entre neumotórax y pulmón normal, pues sería lo ideal, que es lo que se conoce como el punto pulmonar. Entonces, en esta valoración de este traductor que estamos viendo aquí más medial, es la imagen que está acá medial también en la presentación, que es un neumotórax franco. Es el signo que ustedes ven acá de todas estas líneas, es el signo que se conoce como el signo del código de barras, y es un paciente con neumotórax. Pero si nos vamos más lateral, encontramos esta interfase, y esta interfase entre el pulmón con neumotórax, que es el código de barras, y el pulmón normal, que se conoce como arena de playa. En esta interfase es la que se conoce como el punto pulmonar y tiene un valor predictivo positivo casi el 100%. Entonces es lo ideal, pero si no, si tenemos pues solamente el código de barras, con eso también digamos que estamos tranquilos del diagnóstico del neumotórax. Y pues para lo otro que nos puede ayudar es para el derrame pleural en la evaluación del hemotórax. La excursión diafragmática, ¿cómo la hacemos? La excursión diafragmática se puede hacer lateral hacia medial, entonces se hace derecha y se hace izquierda. Cuando estamos haciendo la evaluación de la fosa hepatorenal pleno-renal en hígado y riñón, habíamos hablado que aquí al final veíamos el diafragma. Entonces, ¿qué hacemos en el diafragma? Hacemos una puntuación en el modo M, como estamos viendo arriba a la izquierda, y vamos a ver un movimiento del diafragma en la inspiración y en la expiración, ¿sí? Como estamos viendo en el video de la derecha, vemos cómo ese paciente mueve el diafragma normal y tenemos una exclusión diafragmática normal. Los valores de referencia de la literatura varían bastante. En este estudio que está en evaluación de la ACR que hicimos en Shayo, encontramos que si el paciente pues, es más pequeño y tiene un perímetro abdominal mayor, pues esa excursión diafragmática puede disminuir. Entonces los valores de referencia todavía no están establecidos. Pero si vemos un paciente como el de abajo a la izquierda, que la excursión diafragmática que estamos viendo, donde tengo colocado el cursor, es totalmente plana, pues quiere decir que ese diafragma está enfermo y está alterado por el trauma del paciente. Entonces, para eso nos sirve. Y finalmente, la vena cava inferior. La vena cava inferior se puede también insonar de manera medial o de manera lateral, y lo que vamos a evaluar es el movimiento fisiológico de la vena cava inferior. Entonces acá estamos viendo la localización de la vena cava inferior a la llegada de la aurícula derecha, y lo que vamos a hacer es recordando que cuando el paciente inspira se aumenta la presión intratorácica y hace como un efecto de succión y se va a disminuir el calibre de la vena cava inferior, y cuando el paciente hace expiración pues va a hacer el efecto contrario y se va a dilatar la vena cava inferior. Eso es lo que vamos a evaluar en el paciente con trauma. Entonces este es un paciente normal que, si ustedes ven en la inspiración, disminuye un poquito o se acerca la pared anterior con la pared posterior de la vena cava inferior, pero no se tocan completamente, y en la expiración se dilatan, ¿sí? Entonces, en un paciente hipovolémico con trauma, si en la inspiración se toca completamente o más del 50% de las paredes, quiere decir que el paciente pues está hipovolémico por algún lado. Este es un ejemplo de un paciente positivo en el cual ustedes están viendo la vena cava inferior, acá donde está el cursor, aquí la aurícula derecha, y cómo se tocan la pared anterior con la pared posterior, y es un paciente con, digamos, que un hallazgo positivo para vena cava inferior. Las fórmulas de vena cava inferior son bastantes, están hechas para paciente ventilado con ventilación mecánica no invasiva, paciente con Venturi, bueno, con digamos que varios parámetros de oxigenoterapia, pero en términos generales, si el paciente tiene un colapso más del 50% de la vena cava inferior, es un hallazgo pues, positivo para hipovolemia. Finalmente, para cerrar lo de ultrasonido, lo del FAS y lo del IFAS, este es un caso de Shayo, de un paciente de 68 años que llegó por una riña callejera. Pues bueno, yo no sé qué hacía un señor de 68 años en riña callejera, pero llegó en falla ventilatoria. En el abordaje primario del ABCD llegó en falla ventilatoria y con hipoventilación izquierda se entubó y se hizo llamada radiología para hacer el FAS y el IFAS. Entonces aquí arriba en el centro estamos viendo la ventana subsicoidea, vean ustedes que es negativa, no alcanzamos a ver las 4 cámaras, pero pues en el derecho vemos que no hay líquido. En la ventana hepatorenal
vemos que hay una línea anecoica, pero ya vimos que ese es el signo de la doble línea que es por grasa, entonces es un falso positivo, sería también negativo. Inmediatamente en esta ventana hicimos excursión diafragmática, vean ustedes que está disminuido, pero pues está presente porque el paciente está recién intubado, y inmediatamente ahí nos vamos medial y hacemos la evaluación de la vena cava inferior, que es esta estructura que ustedes están viendo acá en la valoración del modo M, que está totalmente dilatada por la reanimación hídrica del paciente. Luego nos vamos a la fosa esplenorenal. Inicialmente pensamos que esto era positivo, pero esto es un quiste renal y el resto de la fosa pues está negativa. Hicimos ahí la valoración de la excursión diafragmática izquierda y vean ustedes que el diafragma izquierdo está totalmente plano. Entonces nos subimos al pulmón y encontramos un neumotórax ahí. Vean ustedes todas estas líneas, el signo del código de barras y las pleuras sin movimiento y cizallamiento. Luego nos bajamos a la fosa pélvica y como le hemos dicho, encontramos al paciente con sonda vesical, que obviamente pues no está clampeada, entonces pues limita la valoración del diagnóstico. Entonces con esto pues el paciente tenía sospecha de tórax abdominal izquierdo, hipoventilación, y con estos hallazgos hicimos el diagnóstico y el paciente fue llevado a cirugía con una confirmación de una lesión diafragmática izquierda. Bueno, entonces en la parte inicial ya vimos el abordaje primario, el abordaje secundario, el abordaje del ultrasonido, y habíamos hablado que cuando el paciente está hemodinámicamente estable, pues podemos trasladar el paciente a tomografía. Entonces, de manera general, el protocolo de tomografía para trauma abdominal está con una secuencia simple y una secuencia portal a los 60 o los 70 segundos, pero cuando es posible y el estudio pues, puede ser dirigido, sobre todo cuando tenemos sospecha de lesión o de trauma pancreático, pues se debe hacer una fase arterial a los 25 a los 30 segundos y una fase pancreática también a los 30 a los 40 segundos, y si es posible una fase tardía a los 3 minutos para hacer toda la evaluación, sobre todo cuando tenemos sospecha de lesión pancreática o de lesión vascular presente. La administración del contraste oral sigue siendo opcional porque pues como es un paciente con estómago lleno, existe el riesgo de que haga broncoaspiración y es una opción que pues debe ser digamos que comentada con el médico tratante para evaluar si hay la necesidad o no. Entonces, el abordaje tomográfico del trauma abdominal, tal vez el que todos conocemos, son la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma en sus últimas actualizaciones del 2015, pero este año, el 2019 y este año han salido las nuevas recomendaciones que llevan al paciente a hacer unas clasificaciones como más sencillas y un manejo más expectante. Entonces, prácticamente se va a ir en el paciente hemodinámicamente estable y el paciente hemodinámicamente inestable, que se va a cambiar el manejo completamente. Entonces, así vamos a hacer el abordaje ahorita con los cambios de las guías del 2015 al 2020. Entonces, empezando con el trauma hepático, habíamos hablado que es el segundo más frecuente, con datos del 13%, incluso algunos suben hasta el 30% de frecuencia en el trauma abdominal, es mucho más frecuente en hombres, y siempre que hacemos la evaluación del trauma hepático en tomografía, pues también debemos extendernos a vaso, páncreas, duodeno, sistema biliar, sistema renal, vascular y a las glándulas suprarrenales. Entonces, acá estamos viendo a la derecha la clasificación del trauma hepático del 2015, que son 5 estadios o 5 grados, y a la izquierda la nueva propuesta que se hace en el 2020, que son 3 estadios: trauma menor, trauma moderado y trauma severo. Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno para ver cómo se transforma como del 2015 al 2020. Entonces la primera es esta del grado 1, que es el paciente, los 3 primeros van a cambiar de si es estable o si está inestable. Entonces el grado 1 o el trauma menor va a ser el grado 1 o grado 2 del trauma pues hepático, que ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, en este primero tenemos 3 ejemplos de tomografía. A la izquierda estamos viendo un corte axial de tomografía de abdomen con un hematoma subcapsular menor al 10% y una laceración del parénquima hepático menor al 1%. En la clasificación antigua esto sería un grado 1, que en la clasificación actual pues sigue siendo menor, grado 1. Pero si ustedes ven el grado 2 antiguo, el 2015, que es la imagen de tomografía axial de la derecha, es un hematoma subcapsular que es del 10 al 50%, o una laceración del parénquima hepático, como en la imagen de la mitad, con una longitud menor a 10% o una profundidad de entre 1 y 3%. Entonces, a la luz de la actualización de las guías de este año, que les mostré inicialmente, podríamos decir que si el hematoma subcapsular tiene menos del 50%, o tiene una laceración hepática menor al 10% en longitud o en profundidad del 1 al 3%, se considera un trauma menor o grado 1, si el paciente está estable.
El moderado grado 2 va a ser el mismo grado 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hablaba del grado 3 antiguo? Era que tuviera un hematoma subcapsular más del 50% o que tuviera una longitud de una laceración hepática más del 10% o más de 3 centímetros en profundidad. O adicionalmente, si el paciente tiene un hematoma en expansión, eso sería un grado 3 antiguo o un grado 2 o moderado actual. Entonces, en esta imagen de tomografía a la izquierda, en un corte axial, estamos viendo un hematoma más del 50% con presencia de material de contraste en el parénquima hepático que nos habla de un hematoma en expansión. En el de la mitad también estamos viendo otro hematoma en expansión con material de contraste que nos habla de lesión aguda. Y en el de la derecha estamos viendo una laceración de más de 10 centímetros en longitud y de más de 3 centímetros en profundidad, que nos hablaría de un trauma moderado o grado 2. Otra vez, si el paciente pues está estable. Y finalmente el severo o grado 3 nos va a hablar de la clasificación antigua, un grado 4 o un grado 5. ¿Qué nos hablaba del grado 4 antiguo? Era un compromiso del 20 al 75% del lóbulo hepático, ¿sí? Bien fuera derecho o bien fuera izquierdo. Y el grado 5, cuando había un compromiso mayor al 75% y había una lesión de la vena suprahepática, cualquiera de las tres. Entonces, en el de la izquierda estamos viendo un ejemplo de una tomografía axial con un compromiso del lóbulo hepático derecho de más del 75%. En el del centro, pues también mucho más claro, casi con un compromiso completo del lóbulo hepático derecho. Y en el de la izquierda o derecha de ustedes, estaríamos viendo otra tomografía en un corte axial con una lesión del hilio hepático y una sospecha de una lesión de la vena suprahepática media, que para cualquiera de estos sería un grado 3 o un severo. O sea que podríamos decir que en el hematoma del parénquima hepático, cuando hay un compromiso de más del 25% del lóbulo hepático, o si hay una lesión venosa o si hay avulsión hepática, pues sería un trauma severo. Pero pues como el paciente está estable, el manejo va a ser muy similar. Y finalmente en el paciente inestable va a ser severo o grado 4, independientemente de la clasificación que tenga de la lesión anatómica. Entonces a la izquierda estamos viendo un corte axial de tomografía con una lesión del hilio hepático y una lesión vascular. En el del centro estamos viendo un hematoma en expansión con la presencia de esta lesión hipodensa, que en la confirmación con angiografía es un pseudoaneurisma, y en cualquier clasificación que tenga el paciente, si está inestable, pues va a ser severa o grado 4. Obviamente, si el paciente tiene un trauma o un grado mayor, pues la probabilidad va a ser mayor de que esté inestable. Entonces, este es el resumen o el abordaje diagnóstico que hacen ellos en el trauma hepático. Vean ustedes aquí a la derecha la importancia y como que la obligatoriedad que ponen ellos en las guías nuevas de hacer un IFAST y no solamente el FAST abdominal, ¿sí? Y pues se va a dividir entre si el paciente está inestable o si está estable. Si el paciente está inestable y tenemos un FAST o un IFAST positivo, el paciente pues debe ir a cirugía. Si el paciente está hemodinámicamente estable, podemos tener un trauma menor, moderado o severo, y el manejo pues va a ser más expectante, dándole más importancia al manejo endovascular, incluso cuando digamos que la embolización de los pseudoaneurismas es fallida y el paciente sigue estable, se puede hacer una nueva, digamos que una nueva entrada a hemodinamia para hacer la corrección. Bueno, entonces eso con lo del trauma hepático. Ahora vamos a pasar al extrahepático. Entonces el siguiente en frecuencia es el pancreático, pero en estas guías nuevas ellos lo incluyen a los dos. De hecho, ponen los tres, el duodeno pancreático y el de la vía biliar extrahepática dentro de un solo algoritmo. Entonces así lo vamos a hacer, pues así vamos a hacer el abordaje. El trauma de páncreas está presente en menos del 11% de los pacientes con trauma abdominal. Aquí está el signo de mayor, es menor. Y es mucho más frecuente en el trauma cerrado, que se presenta hasta en el 90% de los pacientes. El de duodeno es menos del 5% del trauma abdominal, pero en el trauma penetrante es mucho más frecuente. En niños, por el área de superficie corporal, va a ser mucho más frecuente en el trauma cerrados. Y así como el trauma hepático, pues este también es mucho más frecuente en hombres. El de la vía biliar extrahepática, entonces es mucho más raro, menos del 3% de los pacientes con trauma abdominal, 0.1% de los pacientes adultos, y va a ser mucho más frecuente en el paciente con trauma cerrado. Y la lesión de la vesícula pues va a ser mucho más frecuente en el trauma penetrante. Entonces este es el enfoque que hacen ellos antiguo y nuevo. Este es un poco más enredado porque incluye las tres clasificaciones, la de páncreas, la de duodeno y la de la vía biliar extrahepática, como estamos viendo abajo a la izquierda, pero ellos suman los tres y hacen un abordaje igual como el que vimos de hígado: trauma menor, trauma moderado y trauma severo. Entonces,
Para el 2020, para ellos, que es un trauma menor, va a ser un trauma de páncreas grado 1 o grado 2, que es el que estamos viendo acá. El trauma grado 1 o grado 2 era un trauma menor o mayor del páncreas sin lesión del conducto pancreático. El de duodeno grado 1 va a ser un hematoma de una sola porción del duodeno con un engrosamiento parcial de la pared sin sospecha de perforación. Y la vía biliar extrahepática, ellos son más, digamos que más extensos acá, que lo suben hasta el grado 3, que va a ser una lesión de la vía biliar de la vesícula, sea como sea parcial o sea un estallido de la vesícula, lo dejan como menor siempre y cuando no tenga lesión de la vía biliar como tal. Entonces, esos son estable, grado 1 o trauma menor. En el de la izquierda estamos viendo un corte axial de una tomografía de abdomen en el cual estamos viendo un trauma mayor del páncreas con presencia de un hematoma posterior a la cola del páncreas, y adicionalmente también estamos viendo un trauma de las glándulas suprarrenales, pero en lo que nos concierne acá del páncreas estamos viendo que no hay lesión del ducto pancreático, entonces ellos lo ponen, en este caso sería un grado 2, pero para las nuevas guías sería uno menor o un grado 1. En el centro estamos viendo un trauma de duodeno, estamos viendo un engrosamiento parcial de las paredes sin pérdida, digamos que la continuidad de la pared y sin presencia de neumoperitoneo, que nos hace pensar que es un grado 1. Y de la vía biliar, en el de la derecha, estamos viendo un hematoma perivesicular, que cuando el paciente pues, fue llevado a cirugía se encontró que había una perforación de la vesícula. Recordemos que independientemente de la lesión que vaya a tener la vesícula, para ellos es trauma menor o trauma grado 1 si el paciente está estable. El moderado o grado 2, entonces va a ser un páncreas, una clasificación del páncreas grado 3, que es un grado 3 en trauma de páncreas, es una alteración o una sección completa del páncreas distal con alteración del ducto pancreático. De duodeno va a ser grado 2, que es el grado 2, es una alteración de más de una porción del duodeno y una disrupción de menos del 50% de la circunferencia del duodeno. Y de la vía biliar extrahepática nos pasamos al 4, que el 4 es una lesión parcial del conducto hepático izquierdo o derecho o del conducto hepático común, pero menos del 50%. Entonces, estos son ejemplos de este trauma moderado grado 2. En el de la izquierda estamos viendo una reconstrucción axial de tomografía de abdomen en el cual estamos viendo, aquí está donde está la flecha negra, estamos viendo una sección completa de la porción distal o de la cola del páncreas con una sección del ducto biliar y presencia de salida de líquido del material de contraste que nos habla pues, de una lesión completa del páncreas. En el de la mitad estamos viendo un engrosamiento completo del duodeno y presencia de neumoperitoneo alrededor, que ya nos habla de un grado 2 con sospecha de lesión. Y en el de la derecha, en el cual la valoración de la vía biliar es mucho más difícil, estamos viendo en la porción distal de la vía biliar salida de medio de contraste, el cual nos habla de que hay una lesión pues de la vía biliar a este nivel. Entonces, en estos tres casos sería un moderado o un grado 3. Finalmente, el grado severo o el grado 3 para las nuevas guías va a ser una clasificación de páncreas grado 4 o grado 5. La clasificación de páncreas grado 4 o grado 5, la 4 es una sección como hemos visto en el grado 3, pero proximal, o sea, hacia la cabeza del páncreas. Y la grado 5 pues va a ser una disrupción masiva o un estallido pancreático. La del duodeno, entonces va a ser 3, 4 o 5. ¿Cuál va a ser las 3, 4 o 5? Va a ser una alteración de más del 50% de una o más porciones del duodeno. Y de la vía biliar, que va a ser la grado 5, pues va a ser una sección completa o más del 50% de la vía biliar. Entonces estos son tres ejemplos de lo que hablamos de severo o grado 3. Entonces, en la imagen de la izquierda estamos viendo una tomografía también en axial con una sección completa del páncreas y una alteración del ducto pancreático, y pues va a ser mucho más severo por la correlación que tenemos acá con las estructuras vasculares venosas en la formación de la porta por la vena esplénica y la mesentérica superior y del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Por eso cuando tenemos una sección completa hacia la cabeza del páncreas o hacia el proceso uncinado, pues es mucho más severo. En la imagen de la mitad estamos viendo la porción del duodeno con engrosamiento y una pérdida de continuidad de la pared del duodeno, que nos habla de una sección más del 50% y de una porción de más de una. Aquí tenía alteración de la primera y la segunda porción del duodeno. Y en la derecha, que es la evaluación de la lesión completa de la vía biliar, es uno de los pocos casos donde tiene pues más rendimiento diagnóstico la resonancia magnética, o en este caso la colangioresonancia, en el cual estamos viendo una sección completa del conducto hepático común en la evaluación pues, de lesión de la vía biliar extrahepática. Entonces, todos estos tres casos con el paciente estable.
Y así como en el trauma hepático, si el paciente está inestable hemodinámicamente, cualquier clasificación no la va a convertir en severo. Entonces estos son 3 ejemplos de paciente con inestabilidad hemodinámica. En la izquierda es un axial de resonancia magnética en un T2, en el cual estamos viendo una sección completa de la glándula pancreática. En la derecha, en el del centro, estamos viendo un engrosamiento de la pared del duodeno, pero con presencia de aire libre o neumoperitoneo asociado, que pues en este contexto inestable pues lo hace también de alto grado. Y a la derecha estamos viendo casi que una disrupción completa de la cabeza del páncreas con una sospecha de una lesión biliar en el tercio distal del colédoco. Y este es el enfoque diagnóstico que hacen para el trauma duodeno pancreático y de la vía biliar extrahepática, que es muy similar al de la vía biliar. Acá estamos viendo el paciente con inestabilidad hemodinámica, que si tiene lesión severa, pues debe ser llevado a cirugía, y si el paciente está estable hemodinámicamente, pues a pesar de que sea menor, moderado o severo, el manejo pues va a ser más expectante. Pero bueno, esto digamos que no termina acá lo que hablamos del trauma hepatobiliar, sino se nos queda por fuera pues todo el resto de lesiones: el trauma esplénico, el trauma renal, el trauma vascular, el trauma suprarrenal, el trauma neurovascular en columna, y si nos bajamos a pelvis, pues también el trauma pélvico con trauma de vejiga y trauma del resto del intestino, que pues probablemente vaya a ser abordado en el siguiente ciclo académico. Entonces, finalmente, para concluir, me gustaría traer estos puntos de conclusiones, y más allá de guardar en los dispositivos electrónicos las nuevas clasificaciones y las tablas de los grados, la importancia que tiene el radiólogo visible en el set de trauma, sobre todo en el abordaje secundario y terciario, con el FAS, que cada vez, como les mostré en las guías actuales, se vuelve más obligatorio el IFAS. Muchas veces se pide solo el FAS, y lo que se recomienda es que nosotros como radiólogos, cuando lleguemos al set de trauma, pues de una vez hacer el IFAS al paciente y comentarle al médico tratante que vamos a hacer la evaluación completa hacia el tórax. En cuanto a la evaluación de la tomografía, tener en cuenta los signos directos y los signos indirectos del trauma abdominal, enfocados en la estabilidad del paciente, que es lo que pues también está enfocando el médico tratante, en este caso el cirujano, y en la medida de lo posible pues hacer los estudios dirigidos, sobre todo cuando tenemos la sospecha de trauma pancreático y de trauma vascular, para hacer el resto de fases arteriales, pancreáticas tardías, y hacer un mejor abordaje del trauma abdominal.